Bienvenidos de nuevo, buscadores de verdad y guardianes del corazón. Has sintonizado Escándalos de Series Turcas, ese refugio digital donde no apartamos la mirada cuando el brillo se apaga y la sombra se alarga. Esta noche no venimos a hablar de un premio ni de un contrato millonario. Vamos a entrar en la zona frágil, íntima, a veces aterradora, de lo humano. Vamos a reconstruir una noche que estremeció los cimientos de una de las parejas más queridas de Turquía. Una noche en la que Ozan Akbaba, un hombre acostumbrado a estar a la vista y a cautivar con su carisma, simplemente desapareció. Y una noche en la que Sinem Ünsal enfrentó el amanecer con los ojos enrojecidos, aguardando el giro de una llave en la puerta. Si estás listo para entender el peso de la fama y la resistencia del amor, has llegado al lugar adecuado. Antes de recorrer, paso a paso, los hechos de esa velada misteriosa, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Para quienes desean apoyar una narrativa sensible y profunda, el botón unirse es la puerta a nuestro círculo interno. Sus me gustas son luz en la penumbra, y sus comentarios, la conversación que de verdad importa. Ahora, retrocedamos el reloj hasta el instante en que todo se puso patas arriba. Comenzó como suelen empezar las noches que engañan, con una calma absoluta. Sinem Ünsal y Ozan Akbaba estaban en el santuario de su hogar, compartiendo ese silencio raro que pocas veces pueden disfrutar por sus agendas a contrarreloj. El cuadro era doméstico, cálido, casi suspendido en un respiro, seguridad, ternura y el simple gozo de estar juntos sin prisa. Pero el ambiente cambió en un latido, agitado por la vibración de un teléfono. Informes cercanos cuentan que Ozan recibió una cadena de mensajes. A ojos de cualquiera no había nada extraño. Sinem, sin embargo, experta en leer cada gesto de su pareja, notó el quiebre. La tranquilidad del rostro desapareció y fue sustituida por una gravedad silenciosa que ensombreció a Ozan. Pese a sentir ese peso nuevo, Ozan intentó sostener la apariencia. Como tantas veces, sonrió, un reflejo casi protector, y restó importancia a lo que acababa de caerle encima. Necesito salir a tomar aire, dijo. Una frase simple, un deseo cotidiano. Sinem, confiando en la rutina que habían construido, pensó que sería una vuelta breve para despejarse. No se alarmó. No todavía. Lo que convirtió la noche en tormento no fue la salida, sino su duración. Aire suele ser 20 minutos, tal vez una hora. Pero cuando el reloj pasó de medianoche, el silencio se hizo estruendoso. Al principio, ella creyó que se trataba de un respiro demorado. Cuando tomó el teléfono para chequear, se encontró con un vacío frío. El móvil de Ozan estaba apagado. Los mensajes no llegaban. Los servicios de ubicación, ese cordón umbilical moderno entre parejas, estaban desactivados. Para alguien cuya vida pública suele dejar rastros por donde pasa, aquella oscuridad total era espeluznante. Se cuenta que Sinem Ünsal pasó de la confusión a la ansiedad más aguda. Comenzó a llamar a su círculo cercano, y su voz ya venía cargada de temblor. Él no haría algo así. Algo tiene que haber pasado. El miedo no era un capricho. Quienes conocen a Ozan dicen que perderse sin aviso choca frontalmente con su carácter. Es un comunicador, un hombre con sentido de responsabilidad. La rareza del cuadro sugería una crisis. A medida que las horas se escurrían hacia la madrugada, la tensión dejó de ser privada y empezó a filtrarse en lo público. El silencio fue tan denso que pronto se convirtió en tema en redes sociales. Fans que siguen la huella digital de la pareja con precisión casi forense notaron el vacío. La conversación crecía sin descanso. ¿Dónde está Ozan? ¿Está todo bien? El mundo virtual hervía de preocupación, y el real no ofrecía ninguna pista. Periodistas olfatearon historia y visitaron los sitios que Ozan frecuenta: gimnasios, cafeterías discretas, miradores que suele elegir para ordenar ideas. Nada. No estaba en ninguna parte. El misterio se hacía más profundo y la distancia, más insoportable. En la casa, la escena, nos cuentan, partía el corazón. Sinem lloró durante aquellas horas negras, figura solitaria que esperaba un motor en la entrada o un paso en el pasillo. Permaneció despierta hasta el alba, en una vigilia de amor y espanto, llamando a su familia para no sentirse sola y, aún así, incapaz de encontrar calma. El costo psicológico de esperar así es brutal. La mente recorre todos los desenlaces terribles, desde accidentes a escándalos. Sinem quedó navegando ese laberinto de miedo con las paredes de un hogar que, de pronto, se volvió demasiado grande. Entonces, cuando la primera luz gris manchó el cielo, llegó el desenlace. A eso de las 5 de la mañana, Ozan apareció. No fue un regreso triunfal, sino silencioso, casi espectral, igual que su salida.
Entró evitando las miradas del mundo, pero su estado físico hablaba por él. Se lo vio agotado, inquieto, con una emoción contenida que pedía paso. No venía de una fiesta. Venía de una lucha consigo mismo. En cuanto Sinem lo vio en el umbral, la contención estalló. Fue un choque de emociones, sorpresa por tenerlo vivo y delante, rabia por haberla dejado, ansiedad por su estado y un alivio que flojeaba las rodillas. Ella resentía la soledad de la noche, un golpe que cualquiera en pareja puede entender. Pero al mirarlo, la expresión vencida de Ozan traía una urgencia que apagó, al menos por un momento, la furia inicial. La atmósfera del hogar se cargó de electricidad. Aquello no fue una bronca sin más, fue un ajuste de cuentas emocional. Con la luz de la mañana como escudo, la verdad empezó a salir. Ozan habló, al fin, del peso que había llevado en silencio. No había un tercero ni falta de amor. Era la suma aplastante de todo. El estrés acumulado, el ritmo laboral sin respiro, las expectativas que crecen dentro y fuera del hogar. Todo eso lo empujó a una sensación de encierro, una claustrofobia del alma. Dicen que sus palabras, por su simpleza honesta, dolieron. Hace tiempo no me sentía tan atrapado. Quise pensar a solas, y sin darme cuenta te arrojé a la incertidumbre. Admitió que su intento de huida terminó dañando a la persona que más quiere. Quiso correr del ruido y descubrió que no se puede escapar del propio pensamiento. Tras toda una noche de angustia, Sinem le confesó su herida con absoluta franqueza. Para ella, el problema no era únicamente su ausencia. Era el quiebre del pacto. Irse sin avisar había fisurado una confianza frágil. Aún así, la explicación sincera de Ozan, su vulnerabilidad, su confesión de debilidad, poco a poco, fue convirtiendo el enojo de Sinem en compasión. Durante horas, con el sol ya instalado, la pareja alternó silencios, palabras y abrazos. Se dieron sostén en los restos de la noche, se miraron sin máscaras, se escucharon sin pose. Lo que pocos esperaban es que el día terminara teniendo un efecto más luminoso de lo previsto. Algunas revistas apuntaron que alcanzaron un nivel de transparencia cruda que jamás habían tocado. Dejaron sus personajes públicos colgados en la percha y se encontraron como dos personas a la intemperie del mismo vendaval. Quiero detenerme y hablarle a la familia de escándalos de series turcas. ¿Alguna vez han sentido esa urgencia de querer desaparecer por un rato? ¿De apagar el teléfono y cortar el mundo porque ser uno mismo se volvió demasiado? Solemos mirar a figuras como Ozan y pensar que su vida es sencilla, pero, después de esto, ¿les inspira más respeto saber que dijo que se sintió atrapado? Hablemos en los comentarios de salud mental y del peso de las expectativas. En un ambiente que idolatra el rendimiento, admitir que uno se quiebra es un acto que pocos se permiten. Y sin embargo, esa admisión puede ser la grieta por la que entra la luz. Las voces del entorno cercano de la pareja, tras la noche del misterio, sorprendieron por lo que revelaron. Allegados aseguran que la desaparición de Ozan no fue un simple voy a ordenar mis ideas, sino el detonante de un cambio de vida. Nunca lo habíamos visto tan colmado, habrían dicho amigos que lo quieren bien. Había llegado a su límite. Los rumores más insistentes señalan que Ozan está dispuesto a buscar ayuda profesional para navegar esas sensaciones, un paso valiente y necesario. También habría decidido reordenar su agenda de trabajo, priorizando el descanso mental sobre la maquinaria implacable de la industria. Wise Sinem, ella fue su ancla. A pesar del miedo de las primeras horas, la compasión con que lo sostuvo a la mañana lo conmovió hondo. No lo juzgó por quebrarse, se sentó a su lado a juntar las piezas. Después de la tormenta emocional, nos dicen que decidieron poner su vínculo por delante de todo. Se habla de que aceleraron una escapada que tenían en lista desde hacía tiempo, siempre postergada por compromisos. Según cercanos, ya no se trata de un lujo, sino de una necesidad. Será una oportunidad para recomenzar, calmar la relación y respirar un aire que no esté cargado de exigencias. Un viaje breve, sin alfombras rojas, sin fotos pactadas, con la intención de escuchar el silencio y recordar de que están hechos cuando nadie los mira. La desaparición repentina de Ozan encendió un incendio mediático. Las redes entraron en pánico, la prensa especuló, y cada minuto se hizo eterno. Pero en medio de esa tempestad, encontraron la forma de volver a tocarse. Si algo dejó claro esta noche caótica es que la comunicación es el hilo que sostiene el amor cuando tiembla todo lo demás. Hubo miedo, hubo silencio, hubo presión. Aún así, Ozan y Sinem se negaron a rendirse. Eligieron la comprensión en lugar del rencor, y al hacerlo, transformaron una ruptura posible en un punto de inflexión. Desde aquí seguiremos deseándoles lo mejor mientras transitan esta reparación. Si esta mirada profunda detrás de los titulares te tocó, dale al like,
Nos ayuda a compartir historias que hablan de la resiliencia humana. Suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa la campana para no perderte ninguna actualización. Y si quieres ser parte de nuestra misión narrativa, el botón unirse te está esperando. Gracias por acompañarnos. Recuerda esto al apagar la pantalla. A veces hay que perderse para descubrir quién de verdad está dispuesto a salir a buscarte. Hasta la próxima.